Bendito sea Cristo, alabado sea su nombre. Vamos a orar para que sea Dios el que nos habla al corazón y nos convenza de pecado. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, aquí estamos. Como todos los días, una vez más, reconociendo, Señor, que somos seres humanos pecadores que siempre hacemos lo malo. Perdónanos en el nombre de Jesucristo. Nos arrepentimos y nos apartamos de todo lo malo que hemos hecho el día de hoy. Cualquier palabra, pensamiento, obra que vaya en contra de tu voluntad, Señor, te pedimos que lo saques de raíz y que puedas limpiar y purificar y santificar todo nuestro ser. Porque creemos que tú tienes el control, Señor, de todo lo que pasamos en este mundo físico y creemos que tú lo estás llevando a la perfección a través de muchas circunstancias. Por eso nos humillamos todos los días delante de ti, para pedirte una vez más que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y no solamente eso, sino que declaramos también, Señor, que tu Espíritu nos guiará a la verdad y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así que nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rápidamente vamos a Marcos capítulo 10, versículo 13 y 14. Marcos capítulo 10, versículo 13 y 14, leemos en el nombre de Jesús. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Importante, vamos a meditar bajo el tema o título, bien claro, los niños espirituales. Porque hay una niñez humana y hay una niñez espiritual. Porque acá está hablando una enseñanza humana, por eso dice que son parábolas, misterios, ¿no? Parábolas son enseñanzas, ¿no? O cuentos de alguna narración histórica o de un cualquier cuento, pero que tiene un fin, un fondo, una enseñanza de esa historia, de esa narración, de ese cuento. En este caso está hablando, ¿no? Sobre los niños, que los niños tienen mente pura y mente santa, que no tienen maldad cuando son niños, ya cuando crecen y empiezan a la maldad. Y Cristo dijo algo, ¿no? Que los niños, ¿no? Tienen pureza cuando son niños, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, hasta 5 puede ser. No piensan en lo malo, hasta que se juntan con otros niños que están ya más pervertidos o de más edad y les contaminan la mente y el demonio entra y pervierte el alma del niño para hacer lo malo. No lo digo yo. Cristo lo dijo en Marcos capítulo 9, cuando él vino a sanar a una persona que estaba endemoniada. Dijo la palabra del Señor, ¿no? En Marcos capítulo 9. Y dice el versículo 19, respondiendo él le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Importante saber, porque esta es una enseñanza, hermano o hermana, acerca de la niñez, ¿no? Que desde niño puede entrar el espíritu inmundo al alma y llevarlo al niño a hacer cosas malas, para que no pueda salvarse. Por eso que el niño nace en pecado, solo que no activa la conciencia a lo malo, porque todavía no puede percibir lo malo, hasta que activa la conciencia y empieza a desear lo malo, por las mismas amistades, por lo mismo que ve en la casa que hacen cosas malas. Pero acá está hablando de una niñez en el cual Cristo quiere que entendamos que tenemos que ser como los niños, que no haya maldad en la mente, ¿no? Para que podamos servir al Señor. Y en ese crecimiento es que muchas veces Satanás va a tratar de estorbar utilizando hombres y mujeres para que no pueda crecer y que pueda seguir como un niño. Porque un ejemplo, le pongo: la palabra niño tiene un significado. Niño significa pequeño.
Y pequeño significa bajo. Y bajo significa de poca cantidad de algo. En este caso, de fe y de conocimiento de la palabra de Dios. Hay que entender algo. Los niños espirituales son cristianos que creen en Dios, pero que recién han llegado y que por falta de escuchar y obedecer la palabra no desarrollan la fe ni su conocimiento. Y la Biblia lo describe como niños espirituales o como pequeños. No lo digo yo. En Mateo capítulo 18, Jesucristo lo dijo. Mateo 18, versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No es que tienes que ser un niño. De si no te vuelves y haces como un niño, no vas a entrar. O sea que tienes que tener la mente pura. Tienes que pensar benignamente, que no haya maldad. Y si el versículo 4 empieza a hablar de la humildad, ¿no? Pero me llama la atención que estos niños que quiere que seamos y nos volvamos como niños en el alma, son los que creen en Él. Habla de cristianos espirituales. Y mira lo que dice el versículo 6 de capítulo 18, ahí más abajo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Me estoy salteando del versículo 3 al versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, de aquellos pequeños que creen en Él, que son niños espirituales. Mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Ahí hablando que lo que yo le estoy diciendo de estos niños espirituales, habla de los que creen en Él, que todavía les falta la fe y el conocimiento necesario para poder defenderse de un enemigo que tenemos que no vemos y que te engaña y que te hace caer y que te hace tropezar. Por eso acá dijo: dejad que los niños venir a mí, no se lo impidáis. Lo que quiere hacer, o el significado de la palabra impedir, ¿no?, es detener, y detener es tropezar o hacer tropezar. Entonces estas personas que se van a prestar para impedir o hacer tropezar o detener que un niño espiritual pueda avanzar, no saben lo que están haciendo. Porque ahora yo quiero hablar un poquito acerca de este niño espiritual. ¿Por qué es un niño espiritual? La Biblia lo describe, y le vuelvo a repetir que la palabra niño significa pequeño, y pequeño significa bajo, y bajo significa de poca cantidad de algo. En este caso a un niño le falta dos cosas: la fe y el conocimiento de la palabra de Dios. Y no lo digo yo, lo dice en el libro de Hebreos 5, 11 al 13. Hebreos 5, 11 al 13. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios, porque es niño. No habla de un niño físico, habla de un niño espiritual, que se ha hecho tardo para oír. ¿Qué pasa si un bebé de pecho, no toma pecho, ni toma leche, ni toma éxito, ni nada? Ese niño le da raquitez, muere, y nunca va a crecer, nunca va a ser adulto, porque no se alimenta. ¿Por qué cree que dice en 1 Pedro 2, desead como niño recién nacido? No es que seas como niño recién nacido. La leche espiritual no adulterada, para que por medio de crezcáis para salvación. El problema está que las personas se vuelven niños, se quedan como niños, haber nacido espiritualmente, y no se desarrollan para la madurez espiritual porque se hacen tardos para oír la palabra. O sea, nunca podrán ser maestros para poder enseñar la palabra de Dios, porque son niños, o son pequeños en la fe y en la falta del conocimiento necesario para enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué son niños? Dice bien claro: porque son tardos para oír la palabra. Y la palabra tardo significa pausado. Pausado significa que obra con pausa, y pausa significa interrupción. Interrumpir significa detener la continuidad de algo. En otras palabras, Dios dice que una persona se hace niño pequeño en la fe por detener la continuidad, ojo, de oír la palabra de Dios. O sea, deja de congregar y deja de escuchar la palabra de Dios para aumentar su fe y el conocimiento espiritual. Y por oír la palabra de Dios por un hombre, un ministro levantado por nuestro Señor Jesucristo, porque para eso va a congregar, porque hay un hombre verdadero de Dios que reúne el requisito Timoteo 3, que tiene fruto del Espíritu Santo y que está todos los días dando la palabra para que todos sean edificados y para que todos crezcan en dos cosas: en la fe y en el conocimiento. Por eso dice que el niño, el pequeño, es que le falta el conocimiento, ¿no?, y la fe. Por no oír la palabra, interrumpen, detienen la continuidad de la palabra de Dios. Por eso lo
dijo Pablo a los Efesios, que para eso levantó un hombre de Dios, para que pueda hacer que todo el cuerpo de Cristo pueda crecer en la fe y en el conocimiento. Efesios 4, 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes de que por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Importante. Estas personas que se hacen niños o se quedan como niños espirituales o pequeños en la fe y en el conocimiento, son porque no están oyendo la palabra, detienen, congregan de vez en cuando, 3 veces a la semana, 2 o 1, no sé. Entonces, no, están interrumpiendo la continuidad de tomar la leche espiritual para que puedan crecer, no solamente en la fe y en el conocimiento, sino para su salvación. Pedro dice que si no crece, no hay salvación, no hay fruto, no hay cambio, no hay madurez. Por eso dice que Él constituyó al hombre de Dios. Constituir y significa formar, establecer. Y formar significa enseñar y preparar. Y el Señor o el Espíritu Santo les enseña a los ministros espiritualmente por lo que deben enseñar, lo que deben dar prioridad. Y no lo digo yo, dice en 1 Corintios 2, 2 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si el Espíritu Santo está en el hombre, en el hombre, ¿no? Él va a enseñar lo espiritual, le va a dar prioridad a lo espiritual. Es igual que cuando Cristo en Mateo 4, Lucas 4 fue tentado, en el versículo 3 y 4, no me acuerdo, ya Satanás se le apareció en su deseo, en su necesidad, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan y cómelo. Y él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino, puso la prioridad, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová a vivir el hombre. Le estaba dando la prioridad a la palabra antes que lo humano. Y es que cuando el Espíritu Santo está morando en el ser humano, en el hombre de Dios, Él le va a dar prioridad a la palabra, a lo espiritual. Por eso que su preocupación va a ser todos los días la palabra, para enseñarles esta sabiduría espiritual que nos enseña el Espíritu a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Incluso hablando del niño, no está hablando de un niño físico, hay que acomodarlo a lo espiritual, al niño espiritual. Por eso le enseño el niño espiritual, porque acá no hay humano, hay espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. Entonces el hombre de Dios dice que los va a hacer crecer, ¿no? Por esa sabiduría espiritual que Dios le ha dado, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento. Crezcan en la fe y en el conocimiento, ¿no? Y en hacer uno en la fe y en el conocimiento para poder dejar de ser niños espirituales. ¿Por qué? Porque los niños, por la falta de conocimiento, es que los hacen que los engañen fácilmente. Por eso está leído en Efesios 4, 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Una persona fluctuante es una persona que siempre está cambiando, que siempre está haciendo una cosa y luego hace otra, ¿no? Es que a un niño es fácil, por falta de fe y de conocimiento, de engañarlo. Usted ve a un niño físicamente, hablando humanamente, de 2, 3 añitos, usted le da un chocolate y le dice: tu mamá está allá. Ese niño no sabe si está allá, lo que el chocolate le llama, y lo engaña y se lo llevan, y luego se lo raptan, lo violan, o si no lo matan y venden sus órganos. Un niño es fácil engañar por plata, por chocolate. El niño es inocente, va. Y hay cristianos, niños espirituales, por falta de conocimiento y de fe, que el enemigo los arrastra rápidamente por sus deseos humanos, por sus necesidades humanas. Un niño es aquella persona que vive en su carne, que vive en los deseos de su carne. No lo digo 1 Corintios 3, 1 al 3. Un niño espiritual, mire, 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, andáis como hombres?
El espiritual no vive en los deseos de la carne. El espiritual vive guiado por la palabra y en la fe y en el conocimiento. Confía en el Señor que todo lo que pasa obra para bien. Pero el carnal o el hombre viven guiado por los sentimientos y emociones. Por eso que no puede entender el camino. Por eso que Satanás ataca su deseo humano, su necesidad, la comida, el techo, esas cosas, y los aleja de Dios, los separa de Dios. Por eso dice la Biblia que son fluctuantes, son cambiantes, no son estables, se los lleva de iglesia en iglesia. Por eso usted ve que muchos hombres y mujeres salen de las doctrinas y se van a otras iglesias. ¿Por qué? Porque buscan lo físico, buscan que su necesidad, si ese pastor no le da plata, no les da comida, se van de ahí. No, allá sí regala, pero no congregan todos los días, pero ahí dan comida, ahí regalan, hacen esto, no te exigen, no te hacen cambiar en nada, no te obligan a congregar todos los días. Buscan su deseo humano. Y es que tener bastante cuidado. Porque un niño fluctuante, hermano y hermana, es alguien que va a fluctuar, es alguien que no tiene estabilidad en su fe, no está firme. Para estar firme necesita estar creyendo a la palabra y necesita escucharla. La firmeza es estar estable, no cambiar. La palabra fluctuante significa titubeante, y titubear significa mostrar dudas sobre lo que se debe hacer. En otras palabras, los niños o pequeños en la fe son personas de poco conocimiento y de confianza en Dios. Es por eso que tendrán mucha duda para tomar decisiones en sus problemas, y eso aprovechará el enemigo para hacerlos tropezar. Y es bien claro que un niño o espiritual o un pequeño en la fe, en el conocimiento, Satanás los va a agarrar de aquí para allá y los va a sacar de lado a lado para que no puedan creer la palabra y nunca puedan dar fruto y madurez. Y por eso dice la Biblia, ¿no?, que a estos niños hay de los que los hagan tropezar. Porque no solamente es que nosotros que vamos a crecer y madurar, porque hay muchos hombres en la iglesia que Satanás va a utilizar, o en los vecinos o la familia, para hacer tropezar a estos niños espirituales o pequeños en la fe y en el conocimiento, que no tienen la firmeza, son fluctuantes, que son dudantes, que no creen a la palabra, no tienen confianza. Entonces nosotros los que estamos fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de esos hermanos débiles, pequeños en la fe, para poder ayudarlos. Pero ¿quién se puede prestar a hacer tropezar a estos? ¿Quién puede impedir que crezcan, que maduren? Cuando usted le aconseja, cuando usted le lleva a seguir su deseo humano y le diga, no creo que pase nada, deja de congregar, no leas la Biblia, anda, trabaja nomás porque Dios te entiende, te comprende. Sabe que toda persona que impida o haga tropezar o detenga ese crecimiento, ¿por qué? Porque no tiene confianza, no tiene conocimiento, no tiene fe, y usted quiere hacer tropezar, ay de lo que dijo Jesucristo, Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto es importante. Tropezar significa equivocar. Y equivocar significa hacer que alguien se confunda. Y confundir significa engañar. Y engañar significa dar a la mentira apariencia de verdad. Oye, es que hoy en día, hermano, hay mucho instrumento del diablo. Porque dice que el padre de la mentira es Satanás. Juan 8:44, ¿no? Que la persona que quiere hacer equivocar o confundir o hacer tropezar o impedir que ese niño crezca, ¿no?, al acercarse a la verdad y al conocimiento y a la fe, entonces esa persona no sabe dónde va a terminar. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres y mujeres que están haciendo tropezar, equivocar, confundir, ¿no?, y engañando a esos cristianos que quieren conocer la verdad, los desvían de esta fe, de este conocimiento verdadero para crecer para salvación. Yo le pongo un ejemplo de estas personas que hacen tropezar, hacen confundir, engañar a mucha gente por la falta de la fe a la palabra, sino por creerle a un instrumento del diablo que enseña mal la Biblia. Le pongo un ejemplo. Hay mucha gente, iglesias, que dice que no es necesario congregar ni bautizarse ni cambiar su vida, solo tienes que creer por gracia que Jesús no murió y que en ese momento que Él muere, Él puede salvar a cualquiera. ¿Por qué? Porque hay un testigo fiel en la Biblia de que él no congregó, que él no se bautizó, que no cambió su vida, que solo creyó que Jesús era el Hijo de Dios y que iba a venir en su reino.
Entonces no necesitamos congregar, ni bautizarnos, ni cambiar la vida, ni hacer esas cosas, porque solo hay que creer que Cristo vino a salvar y que Cristo nos va a llevar a la salvación por la gracia, porque Él vino por gracia a salvar a la humanidad. Y ahí está el que está a la derecha crucificado. Él no se bautizó ni congregó, y se agarran de ese texto mal interpretado para enseñar que no es necesario congregar. No es necesario cambiar tu ni bautizarte, solo cree que Jesús trajo un regalo, una gracia por su muerte y que ahora salva a todos. Por eso que lo salvó al que estaba a la derecha y ahora salva a cualquiera. El momento que estés por morir, así como el de la cruz, estaba por morir. Y Cristo tuvo misericordia al ver que él creía en él, antes de morir lo salvó. Esa es la gracia. Antes que tú mueras, le pides perdón y te lleva. Esta es una mentira de Satanás para hacer que las personas tropiecen, ¿no? Se confundan y sean engañadas, se equivocan de tomar decisiones. Porque un niño, hermano y hermana espiritual, o un pequeño en la fe, en el conocimiento espiritualmente hablando, es fácil de que entre en confusión, porque no tiene el conocimiento, ni la fe, ni la confianza en Dios. Entonces dice que esta persona que le diga eso a un niño, a un pequeño en el conocimiento y en la fe, o sea que lo ponga, lo confunda más de lo que tiene duda, y no congregue y no haga lo que dice Dios, entonces esa persona que le aconsejó, lo confundió, lo hizo equivocar para tomar la decisión correcta, entonces esa persona va a terminar mal. ¿Por qué? Porque muchos enseñan ese texto mal interpretado, mal entendido, mal comprendido, porque tienes que ser el Espíritu Santo que te enseñe qué es lo que está diciendo. ¿Quién lo dijo? Cristo lo dijo. Cristo dijo esto, Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo, estaba vivo. Mientras que Jesús nació, él vino a nacer bajo la ley. Él mismo dijo en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Hasta que pase el cielo, la tierra, ni una tierra, ni una jota de lo que todo está escrito pasará. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito. Y por eso es que cuando él viene a nacer en la ley, él fue circuncidado. Ofrecieron palominos para la purificación de su nacimiento. Él nació bajo la ley, entonces bajo la ley alguien tenía que creer que venía el Mesías y que él iba a venir en su reino. Y este hombre, este judío que iba a ser crucificado, dijo, yo creo que él vas a venir en tu reino, tú eres el Cristo, el Mesías, venido a salvar. Pero estaba vivo. Una vez que muere Cristo, ahí cambia todo. Ahora viene la gracia. Por eso dice en Romanos 7, 4 al 6, Pablo lo dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos en la letra. Ese hombre, delincuente que estaba a la derecha, estaba bajo el régimen viejo de la letra. Lo estaban crucificando. Todo aquel que pecaba, todo aquel que iba en contra de la ley del Torah, de la ley de Moisés, merecía la muerte a pedradas o crucificado como el peor de los malhechores. ¿Se acuerdan de Barrabás? Cada año presentaban y crucificaban al peor de los delincuentes que violaba, que mataba, y la cruz era para el peor. La ley era así, lo crucificaba. Pues se dijo no, y puso Pilato, vino ahí a Barrabás y a Jesucristo. Dijo, elijan ustedes para lavarse las manos. Mishi Barrabás, decía, ¿no? Todo el mundo empezaba a decir que Barrabás viva y que crucifiquen a Cristo, estaba escrito. Lo crucificaron como el peor dolivo, pero él vino a cumplir la ley y ese hombre murió bajo la ley, por eso fue crucificado. Pero Cristo viene a morir, ahora ya nos cambia, ya vamos a ser no bajo el régimen viejo de la letra, ahora viene bajo el régimen nuevo del Espíritu. Oiga, ¿qué es régimen? Es regla.
Y regla es que es lo que se debe obedecer o seguir por estar así establecido. Algo estableció un nuevo mandamiento, una nueva regla que ya nos libró de la ley, de la letra, que ya nos saca de lo de Moisés y de todo lo que pasó cuando Cristo estaba vivo. Ahora Cristo cambió todo. En otras palabras, Pablo dice que debemos servir siguiendo lo que el Espíritu nos ha concedido o nos manda ahora por la Escritura. Y lo dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios o lo que nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido. Que Cristo muere, viene el Espíritu y ahora nos concede algo. Por esa muerte nos libra de la ley y ahora nos manda a hacer algo por el Espíritu. ¿Qué es conceder? Es agraciar, y agraciar es dar gracia. O sea, el Espíritu nos da una nueva noticia, hay una gracia. ¿Qué? ¿Y para qué sirve la gracia? No lo digo yo. Pablo dice a Tito capítulo 2 versículo 11. ¿Para qué es la gracia? Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer para salvación a todos los hombres. O sea que ya la ley, ya él podía salvarse al creer en Cristo que era el Mesías y que venía en su reino. Y al creer en la ley, él no le interesaba si moría, ni Cristo tampoco. Le interesaba que creyó en Jesús. Ya ese hombre que estaba a la derecha se salvaba por creer. Porque todavía Cristo estaba ahí vivo. Una vez que muere, ya cambia todo. Ahora ya no es que te crucifican o te crucifican. Algunos lo crucifican acá. No, a ninguno lo matan a pedradas. No. Ya no hay ninguna ley que nos está agarrando sobre esa letra. Ahora tú para salvarte, ya no solamente necesitas creer. Necesitas obtener la gracia. Ahora, ¿cómo se obtiene la gracia? Porque dice, porque Dios ha manifestado para la salvación a todos los hombres la gracia. ¿Qué ha dado a conocer? Manifestar es dar a conocer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer para salvación a todos los hombres. O sea que hay algo que tenemos que hacer para salvación. No es así nomás que ya te regaló. Dice, se ha dado a conocer la gracia. ¿Y qué hay en la gracia? Mire lo que dice en 2 Corintios 6, 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Las personas creen que cuando quieran, ¿no? Como dijo, ¿no? Ya no es necesario que tú vayas y te congregas y te bautices y cambies tu vida. El día que estés por morir, así como ese delincuente que estaba a la derecha, solo cree en el Señor. Dile, Señor, yo creo que tú has muerto, has resucitado. Yo te entrego mi vida, Señor. Y Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y crees que Él te va a llevar? Oiga, hermano y hermana, abra los ojos. Aquí está diciendo algo. No es cuando vas a morir. Está diciendo que es cuando ya tú escuchas lo que representa la gracia para salvación. He aquí, dice, miren el versículo 1, bien claro. Oiga, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Hay un tiempo aceptable. No es cuando tú quieres, cuando te acepta. Y en el día de salvación te he socorrido. O sea, hay un día que te va a salvar, pero hay un día que te acepta. Y ahora te dice cuándo te acepta y cuándo te salva. He aquí ahora. Ahora, desde que tú escuchas que Dios ha muerto y que ahora esa muerte te lleva a la salvación por ese regalo, ahora que tú escuchas que tiene que ser aceptable ese tiempo, he aquí ahora el día de salvación. Desde que tú escuchas, ahora tienes que creer y vivir para Cristo. No es cuando tú quieras. No es cuando a ti se te dé la gana o cuando alguien te dijo que cuando vas a morir le pides perdón. Ahí ya no te salva. Tú no eres ese delincuente que estaba a la derecha cuando Cristo estaba vivo. Esa era la ley. Debería morir crucificado porque era el peor de los delincuentes. Pero hoy en día no te crucifican. No te dejes engañar. Por eso dice que están haciendo tropezar, confundir, equivocar a muchos y que no quieren congregar porque dice que no es necesario congregar porque ese delincuente de la derecha solo creyó y se salvó. Es cuando tú ya escuchaste que Cristo murió para salvarte y que ahora tienes que creer y congregar y tener un pastor para que aprendas esta palabra y puedas vivir para tu salvación. Porque la gracia obra por la fe. No es así nomás. No lo digo yo, está escrito. En Efesios capítulo 2 bien claro dice Pablo, ¿cómo uno va a obtener la salvación? Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, medios, la manera, el modo de que vas a llegar a la salvación.
Por gracia sois, por medio, la palanca, la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mira lo que dice el 10, porque somos hechura suya, ojo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay cosas que tenemos que hacer, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos o anduviésemos en ellas. O sea que tenemos que andar haciendo obras que Él ahora dice, establece por la Escritura. Que es congregar, que es dejarse enseñar, que es vivir para Él, que debes morir a los deseos de la carne, que debes crucificar todas tus pasiones. Y ahí dice en la Biblia lo que tienes que hacer. Por eso dice de que somos hechuras ya creados en Cristo para buenas obras, no para malas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos o andemos en ellas. Si tú no crees esta palabra, bueno, no importa, yo no te quiero obligar, pero te estoy enseñando que ya no es ejemplo lo de la ley, lo tomes, porque ahora todos debemos congregar y tener un pastor para que nos enseñe llegar a ser uno en la fe y en el conocimiento. Lo he leído Efesios 4, 11 al 14, para que no seas un niño fluctuante llevado por doquiera de todo viento de doctrina. No. Hay aquella persona que quiera decir lo contrario en contra de esta palabra, que hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, entonces siquiera no congregues y lo haga tropezar. ¿Dónde cree que van a terminar lo que están haciendo tropezar? ¡Ay! Que por el quien viene al tropiezo. ¿Dónde cree que va a terminar el que haga tropezar, confundir o equivocar a una persona que quiere acercarse a un niño espiritual, a un pequeño en la fe y en conocimiento? Mire dónde va a terminar. Mateo 13, 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, pecado, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí va a terminar el ser humano que le gusta hacer confundir, equivocar o tropezar o impedir, que es lo mismo. Cristo dijo, no impidáis que vengan a mí para que crezcan, para que den fruto, para que ya no se dejen engañar como cualquier niño fluctuante que no tiene madurez y fe en Dios. Piense muy bien antes de hablar y de seguir a cualquier persona que predica por las redes o por la calle. No todo aquel que diga Señor, Señor es de Dios. Muchos dirán, y el Señor predicaba, no, aparte de mi hacedor de maldad, nunca te conocí. Así de simple. ¿Por qué? Porque no todos los que predican son de Dios. No conocen la voluntad, no son de Dios, son del diablo y lo que quieren es confundir, equivocar y hacer tropezar. Pues a un niño espiritual que cree en Él, a un pequeño en la fe y en el conocimiento, debemos ayudarlos a acercarnos a Dios, no le impedirle, no hacer tropezar, que escuchen la verdad y que puedan crecer y dar fruto y vivir para el Señor, para su salvación. Porque eso es obras que Él preparó de antemano, para que andemos en ellas en Cristo Jesús. Separado de Él, nada podemos hacer. No impidamos, no hagamos tropezar a los niños espirituales. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia. Y perdona, Señor, una vez más si hay algo malo en el alma y corazón y la mente de cada uno de nosotros. Nos arrepentimos y nos apartamos de todo lo malo que hemos hecho el día de hoy, Señor. Cualquier palabra, pensamiento, obra que vaya en contra de tu voluntad, arranca de raíz, Señor, limpia y purifica el alma y enséñanos una vez más a hacer luz en este mundo de tiniebla. Nosotros creemos que tú tienes el control de todo lo que pasamos en este mundo físico y creemos que tú le estás llevando a la perfección a través de muchas circunstancias. Por eso nos humillamos todos los días delante de ti para pedirte una vez más que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y declaramos que esta palabra, donde quiera que la van a ir, no va a volver vacía, Señor. Va a dar un fruto por el cual la enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya.